Bueno, pues como todos los jueves, el doctor Miguel Ángel Cuenya está con nosotros para hablarnos sobre la historia de Puebla y hoy traemos un tema bien interesante, Doc. Pues no hay fecha que no llegue y creo que hoy, bueno, estamos viviendo, presenciando, pues creo que el fin de una ola, de una línea de la urbanística, ¿no? Que es estas palmeras que pues se sembraron prácticamente en las grandes ciudades del centro del país, por lo menos, y que hoy se están yendo. Sí, efectivamente, digamos, si yo quería un poco platicar sobre este tema, es un tema que nos atañe a todos los que habitamos esta ciudad, que nos duele profundamente que se estén talando las palmeras, quitando las palmeras. Es cierto que las autoridades municipales nos han dicho que las palmeras están enfermas, que ya no tienen solución y que había que quitarlas y replantar otras. Pero el problema es que ha faltado una mayor comunicación por parte de las autoridades para que los habitantes, aquellas personas que caminamos cotidianamente en la ciudad, que admiramos, digamos, todas estas avenidas que estaban plantadas o decoradas con palmeras, hoy vemos que tristemente estas palmeras están desapareciendo. Y como tú dices, está terminando una época. Digamos, y este es un problema que data de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XVIII, que tiene una fuerte referencia a la ciudad de Sevilla. Sevilla también se caracteriza hasta el día de hoy por las palmeras como un tipo de árbol muy propio de estas ciudades y, como tú muy bien dices, del centro del país. En realidad, habría que señalar de que hay más de 200 géneros de palmeras y unas 2.800 especies diferentes. Las palmeras es un tipo, digamos, de planta ligada al desierto, ligadas a áreas semisdesérticos y no son árboles, pertenecen a las familias de la Arecaceae, digamos, y han llegado a tener más de 25, 30 metros de altura. Yo me pregunto, digamos, los digamos, a los televidentes, que quién no recuerda caminar o andar o sobre el bulevar, la Avenida Juárez, sobre el bulevar 5 de Mayo, sobre la 14 Oriente a la altura de la casa de gobierno, en el centro escolar, en el segundo patio del edificio Carolino, es decir, en San Francisco, en el Parque de Analco. Es decir, las palmeras han estado presentes y han formado parte de una realidad cotidiana de nuestra ciudad. Y sí es cierto, nosotros veíamos que se estaban secando o por lo tanto, como se dicen, amarillando, digamos, las palmeras. Y tal parece que efectivamente estaban con muchas plagas de la mosquita blanca que afectaron seriamente, no solamente en Puebla, sino también en la Ciudad de México. Y te dice, bueno, ¿cuándo llegaron las palmeras a Puebla? Esa es Ujú. una de las grandes dudas, porque evidentemente algunos hablan que fueron traídas, digamos, en la década de comienzos de 1940, porque el presidente municipal y el gobernador habían visto en la ciudad de Los Ángeles las grandes avenidas con palmeras y dijeron, vamos a llevarlas a Puebla. Pero hay imágenes, hay fotos de 1906 que retratan la avenida La Paz, es decir, la avenida Juárez, y en donde están las palmeras pequeñas. Hay fotos de 1940, 42, 44, también de la avenida Juárez, en donde las palmeras están pequeñas, o de Analco, que en donde tenemos que referirnos a 1972, cuando se habrían empezado a plantar las palmeras. Entonces, este es un poco uno de los problemas más serios porque está relacionado con la historia ambiental de nuestra ciudad. Y nuestra ciudad, debo ser honesto, no se ha caracterizado nunca por cuidar los espacios verdes. Es decir, nosotros sabemos que los camellones de la ciudad
las autoridades lo limpian cada 6 meses, con suerte, ¿sí? Y tampoco que los vecinos rieguen los árboles o respeten los árboles que están en las banquetas, porque muchos consideran que son propios y entonces los talan, los podan cuando no se deben de podar. Y Puebla es una ciudad que adolece realmente de una cultura ambiental que defienda los espacios verdes y que los espacios verdes se constituyan en un elemento no solamente decorativo, sino un elemento central de nuestra ciudad. Y ahora que nosotros vamos rumbo al quinto centenario, no nos olvidemos que falta muy poco para el año 2031, cuando Puebla cumpliría 500 años de su fundación. Puebla tiene que reestructurarse, no solamente pensar en la peatonalización, que me parece excelente, pensar en rescatar algunas avenidas, algunos espacios para restaurantes, cafetines, etcétera, sino también pensar si vamos a volver a poner palmeras en el Paseo Bravo, en la Avenida Juárez, digamos, en Analco, para ir sustituyendo las palmeras que ya cumplieron un periodo de vida y que se torna fundamental, que se torna indispensable su sustitución. A lo mejor hay toda una discusión y el ayuntamiento puso también en consideración de los ciudadanos haciendo encuestas, si la gente estaba de acuerdo en replantar las palmeras, a lo mejor con otra especie de palmera, o poner fresnos. Bueno, yo no sé, ignoro cuál ha sido el resultado de esas encuestas, me parece muy, muy interesante, pero en la Avenida Juárez se vería muy rara sin las palmeras, el Boulevard Claro. 5 de Mayo, la Ese 14 es el tema ahí, doctor, ¿no? Son los paisajes urbanos, ¿no? Es decir, totalmente de ya se acuerdo. creó una atmósfera, ya se creó un estilo, un diseño, y bueno, cambiarlo no está mal, pero pues tendríamos que justificarlo muy bien, ¿no? Es decir, a nivel estético, a nivel funcional, a nivel del consumo de agua, que también hoy es un Ese tema, es el otro problema. Es claro. decir, en muchos lugares ponen, en muchas avenidas, han estado replantando, por ejemplo, ahí en Recta Cholula, y ponen cipreses. Sobrevivirán unos poquitos porque nadie los riega, ni siquiera las autoridades. Entonces, ese es el problema de la falta de agua. Y la palmera es un tipo de planta que no necesita mucha agua porque son de zonas Mm, semidesérticas. qué En última maravilla. instancia, se pueden poner olivos, claro, el olivo ensucia mucho, pero el olivo es de zona desértica. Es decir, eso debemos volver a recrear el espacio, el entorno urbano, que forma parte de una cultura urbana. Nosotros nos identificamos con ciertos espacios que en Claro. algunos momentos nos pueden gustar o no. Por ejemplo, la Avenida Juárez se les puso unas boyas de cemento muy feas que han trastocado totalmente la circulación, que los coches se golpetean a cada rato. Bueno, pero forma parte de los cambios y de las transformaciones que la ciudad va estableciendo. Y los árboles, el espacio verde es fundamental. Y en ese Claro. sentido yo soy un gran defensor del espacio verde y de las palmeras. Sí. Yo espero que se replanten las palmeras en el Paseo Bravo, en la Avenida Juárez y en el Boulevard 5 de Mayo. A lo mejor en otros espacios, no necesariamente, pero sí. Pasa lo mismo que con los eucaliptos. Ujú. Muchos de nosotros recordamos, por ejemplo, lo que hoy es, bueno, la calzada Zabaleta, estaba bordeada por unos hermosísimos eucaliptos que le daban una sombra, un frescor, y hoy no queda absolutamente No, nada. Lo pues mismo podemos en su decir momento se hizo prácticamente un conflicto, ¿no? Por la sí, tala de claro, esos árboles y pues desgraciadamente pues se talaron se talaron y se y el perdió. cemento le ganó, digamos. O la carretera Huajotzingo, no digo a México, a Huajotzingo, que estaba toda bordeada de eucaliptos. Hoy son muy pocos los que sobrevivieron a todo esto. Pues Entonces, sí, esos son los cambios
que se han ido gestando y que nosotros debemos defender dentro de nuestra ciudad. Forman parte de la historia urbana. Claro, Claro, claro. yo no soy especialista en cuestiones ambientales. Habría que hablar con algún especialista que nos puede dar una información mucho más puntual, mucho más precisa sobre las posibilidades, los cambios y las transformaciones. Bueno, eso es algo interesante ahí, Doc, porque, bueno, comenta que se lanzó una encuesta, ¿no? Si de qué se prefiere. Pues no sé si sea válida. Sí, claro, está bien el diálogo, pero finalmente creo que también debe de haber un consejo consultivo, ¿no? Donde pues te digan, pues sí, lo ideal es esto por estas razones, ¿no? Dejar las palmeras, Claro, ¿no? Por el tema del agua, por el tema de diseño, por el tema de histórico. Creo que eso también claro. es importante, tener como distintos puntos de vista por ahí, ¿no? Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. La ciudadanía tiene que participar, involucrarse realmente en la ciudad en la que viven. Claro, así es. Bueno, pues ahí estamos, doctor. Le mando un abrazo a toda la comunidad de Igualmente, la UPA que ya está ahí en su primera semana de actividades, a todos el sí, nuevo claro que sí, ingreso. Y bueno, pues pronto estaremos por allá en la UPA haciendo un por control remoto. supuesto, claro que sí. Nos vemos, ¿eh? Gracias. Pues ahí está la Hasta la voz semana del entrante, doctor nos Miguel vemos. Ángel Cuenya, siempre muy interesantes sus reflexiones en torno a la ciudad de Puebla, en este caso Las Palmeras. Bueno, pues todo lo que se ha generado, ¿no? De pronto nos acostumbramos y pensamos que son para siempre y híjole, y las extrañamos mucho, sobre todo ahí en la Avenida Juárez.